Dos Bocas va a procesar petróleo pesado, tipo Maya. Sí, ahí se hace la mezcla. Fue un acierto. Algún día pues, sería bueno ir apuntando todo esto, porque los más jóvenes pues a lo mejor no se acuerdan, pero cuando hablaron de que iban a hacer una refinería nueva, pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que si en Michoacán, que si en Guanajuato, que si en Hidalgo, que en Veracruz, en todos lados. Casi estuvieron un año con esa promoción. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y consigan el terreno. Al final decidieron hacerla en Tula. Compraron el terreno, se llevó también otro tiempo. Solo lo bardearon. No sé si completo, pero sí. Yo fui y me consta que estaban haciendo la barda de la refinería. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad? ¿No? Y deciden ya no hacerla, porque al final predominó la creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí. Y también pues fue una excusa y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Así fue. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ya Dos Bocas era la terminal, ¿sí?, de petróleo más importante del país. A Dos Bocas llegan todos los ductos, tanto de tierra como del mar de Campeche, y ahí se almacena el crudo de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado, ahí se hacen las mezclas. Entonces yo siempre digo que la política es suerte. Maquiavelo decía que era virtud y fortuna es suerte. Entonces, de suerte, ¿sí?, encontramos ahí un terreno de Pemex que no sabíamos que existía. Cuando empezamos a indagar, se encontró que el terreno era de Pemex. ¿De cuándo hicieron el puerto? Para la exportación del petróleo. Adquirieron una superficie mayor. Fue como cuando descubrimos de que no habían privatizado las líneas férreas del tren del sureste. Imagínense cómo me puse de contento, porque habían entregado todo, pero ni la del Istmo ni la del sureste las habían concesionado, porque siempre digo, y es cierto, de que el sureste no les interesaba ni siquiera para robar. Entonces, entregaron todo
pero eso no, ahí lo dejaron. Y por eso estamos haciendo el Tren Maya. Si no, hubiera sido muy difícil conseguir el derecho de vía. Por eso se hizo la refinería en Dos Bocas. Entonces, va a tener, por tu pregunta, la mezcla de crudo que requiere. Pemex ahora su inversión la va a orientar a extraer el petróleo que requieren nuestras refinerías. Si necesitamos un 70% de petróleo pesado, Maya, Pemex va a orientar su extracción de crudo para sacar ese petróleo y el 30% del petróleo ligero. No es extraer del petróleo solo para vender, sino para lo que necesitan nuestras refinerías. Es un cambio completo en la política petrolera. Afortunadamente tenemos de todos los tipos de petróleo, porque desde el primer año invertimos en exploración y tuvimos también la suerte de encontrar 3 grandes yacimientos con muchísimo petróleo de reserva. Y no en aguas profundas. No en aguas profundas, sino en tierra y en aguas someras. Y tenemos petróleo, podemos consumir petróleo todo este sexenio y vamos a dejar más reservas de las que encontramos cuando llegamos al gobierno. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué opinión le merece lo que dijo Moody's acerca de la compra de Deer Park, que dice que a la larga podría ser riesgosa la inversión porque los combustibles fósiles ya están de salida y manejan Yo no lo creo porque si vemos el parque vehicular de los Estados Unidos es de 279 millones de vehículos y el 98% son de combustión interna. Entonces, de aquí, según los expertos, más allá del 2050 ya van a ser los coches todos eléctricos. Eso sí bien nos va, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merecería? Porque dice que si se emiten bonos, los inversionistas no los van a comprar, que porque ya va de salida esto. Bueno, pues ese es un debate, yo creo que interesante, sobre el uso de los combustibles fósiles. ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar petróleo? ¿Y cómo se va a sustituir esos combustibles con otras energías, con otros combustibles que se han venido desarrollando, ¿no? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno.
no producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable, además sería muy irresponsable, no solo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones y no nos corresponde a nosotros disponer de esa herencia, tenemos que cuidarla. Pero hay también otra realidad, no se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo y hay inclusive hasta un doble discurso muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático, pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo al mismo tiempo, por los intereses económicos que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin consenso de países productores. Grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo. Los carros que no requieren conductor, todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades, en Estados Unidos, donde ya los hay, y va a llevar tiempo. Es lo mismo de la robótica. ¿Desde cuándo nos han venido diciendo que ya no se iba a contratar mano de obra porque se iba a desplazar la fuerza de trabajo por la automatización y por la robótica? Pues resulta que no. Resulta que hace falta la fuerza de trabajo y no se puede crecer en estos tiempos. Puede ser que dentro de 10, 20, 30 años pueda crecerse sin fuerza de trabajo. Ahora no, se requiere la fuerza de trabajo. Y hay, en el caso de Estados Unidos y Canadá, hay déficit, faltan trabajadores.
Entonces, vamos a ir acompañando todo el proceso de creación de las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente, pero también con realismo, entendiendo de que va a llevar todavía algún tiempo, sin dejar de actuar de manera responsable, ¿no? Y no apostar solo a los combustibles fósiles.